Desde el momento en que mi madre cerró la maleta y me abrazó, antes de salir rumbo a Asia, sentí que algo en mi rutina se quebraba. Recuerdo que era un martes por la tarde y la luz del sol entraba por la ventana de la sala de una forma extraña, como si todo estuviera a punto de cambiar. Ella había estado preparando ese viaje durante meses, hablando de una oportunidad laboral que no podía dejar pasar, algo relacionado con su trabajo, en comercio internacional, que nunca terminé de entender del todo. 30 días parecían poco cuando ella lo decía con una sonrisa tranquila, casi como si fueran a pasar volando. Pero en cuanto la puerta se cerró y el sonido de sus pasos desapareció por el pasillo del edificio, la ausencia empezó a pesar más de lo que imaginé. Me quedé sola en un departamento que de pronto se sentía demasiado grande y demasiado quieto. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de clase media de Buenos Aires, cerca de la estación de Caballito. Nada lujoso, pero siempre había sido nuestro espacio, lleno de ruido y movimiento cuando mi madre estaba. Ahora todo sonaba diferente. El reloj de la cocina hacía un tic-tac que nunca antes había notado. El refrigerador zumbaba con un ruido constante que me ponía nerviosa. Hasta los autos de la calle parecían más lejanos, como si todo el mundo se hubiera alejado un poco. Sobre la mesa de la cocina quedaron exactamente $100, contados con cuidado, destinados exclusivamente a mi alimentación. Los había dejado en un sobre blanco con mi nombre escrito con su letra perfecta. Adentro también había una nota corta que decía: «Para tus comidas, mi amor. Te llamo cada semana. Sé que puedes hacerlo». No hubo explicaciones largas ni advertencias dramáticas, solo una confianza implícita en que sabría arreglármelas. Al principio, intenté convencerme de que sería suficiente si era disciplinada, si calculaba bien cada comida y evitaba cualquier gasto innecesario. Había visto a mi madre estirar el presupuesto familiar durante años, así que pensé que podría hacer lo mismo. La primera noche fue la más rara. Calenté una pizza congelada que había en el freezer y me senté frente al televisor, como hacíamos siempre, pero no era lo mismo. El departamento estaba en silencio, excepto por el ruido de la tele, y yo me sentía como actuando en una obra de teatro, donde faltaba el otro personaje principal. Comí rápido, sin ganas realmente. Y después me quedé un rato largo, mirando la pantalla sin prestar atención a lo que pasaba. Esa noche tampoco pude dormir bien. Mi cuarto, que siempre me había parecido acogedor, ahora se sentía vacío. Escuchaba cada ruido del edificio, los vecinos de arriba caminando, alguien cerrando una puerta en otro piso, el ascensor subiendo y bajando. Me di cuenta de que siempre había dependido del ruido familiar de mi madre, moviéndose por la casa para sentirme segura. El sonido de sus pasos hacia la cocina por la madrugada, el agua corriendo cuando se levantaba temprano, incluso su respiración desde la habitación de al lado. Todo eso había desaparecido de golpe. Los primeros días los viví con una mezcla de independencia forzada y ansiedad silenciosa. Me despertaba y por un segundo olvidaba que estaba sola, hasta que el silencio me lo recordaba. Desayunaba poco, generalmente mate cocido con pan tostado, tratando de no gastar mucho. A veces ni siquiera desayunaba, solo tomaba agua y esperaba hasta el almuerzo. Cocinaba porciones pequeñas, anotaba cada gasto en un cuaderno que encontré en mi escritorio y trataba de no pensar en lo lejos que estaba mi madre. Había comprado fideos, arroz, algunas latas de atún, huevos y verduras baratas como papas y zanahorias. Todo lo más básico posible. El supermercado quedaba a 3 cuadras. Cada vez que iba, sentía que todos me miraban, como si supieran que era una chica comprando comida para ella sola. Me apuraba entre los pasillos. Tomaba lo necesario y pagaba rápido, evitando charlar con los cajeros. Una vez, la señora de la caja me preguntó si mi mamá estaba bien porque hacía días no la veía, y yo solo asentí y dije que estaba ocupada con el trabajo. No mentí exactamente, pero tampoco dije la verdad completa. La soledad no llegó de golpe, sino que se fue instalando poco a poco, como una sombra discreta que me seguía de habitación en habitación. Al tercer día, intenté llamar a una amiga de la escuela para invitarla, pero me di cuenta de que no sabía qué decirle. ¿Cómo le explicaba que mi madre se había ido por un mes y que yo estaba viviendo sola con $100? ¿Cómo le contaba sin que sonara raro o preocupante? Al final no la llamé. Dejé el teléfono sobre la mesa y me convencí de que era mejor así, que era más simple manejar todo esto sola. Las tardes eran las peores. Después de terminar la tarea de la escuela, me quedaba sin saber qué hacer. Veía televisión sin prestarle atención. Revisaba mi teléfono una y otra vez, esperando mensajes que no llegaban. Caminaba por el departamento sin rumbo,
Mi madre había dicho que llamaría cada semana, pero la primera semana todavía no pasaba, y yo ya extrañaba su voz. Extrañaba sus preguntas sobre mi día, sus comentarios sobre las noticias, hasta sus regaños cuando dejaba la ropa tirada. Por las noches, cuando todo estaba oscuro y el edificio se quedaba más silencioso, la ansiedad se hacía más fuerte. Me costaba conciliar el sueño. A veces me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, pensando que había escuchado algo, pero era solo el viento o un auto pasando. Me levantaba, revisaba que la puerta estuviera bien cerrada, miraba por la ventana hacia la calle vacía y volvía a la cama tratando de calmarme. Había algo inquietante en darme cuenta de que nadie sabía realmente dónde estaba mi madre o cuándo volvería excepto yo. Mis profesores en la escuela no preguntaban, mis compañeros no notaban nada diferente, y los vecinos simplemente seguían con sus vidas. Yo era como un punto invisible en medio de todo ese movimiento normal, y cuanto más pasaban los días, más me daba cuenta de que esa invisibilidad no era liberadora como pensé que sería. Era pesada, agobiante, como cargar un secreto que nadie me había pedido guardar, pero que igual cargaba. El quinto día me di cuenta de que los $100 no iban a durar tanto como había calculado. Había gastado casi 20 en esa primera semana, y si seguía ese ritmo, no llegaría ni a la mitad del mes. Esa noche me senté en la cocina con el cuaderno, donde anotaba los gastos y empecé a hacer cuentas más estrictas. Tendría que comer menos, repetir más las comidas, quizás saltarme alguna cena. La idea me asustaba, pero no veía otra opción. No podía pedirle dinero a nadie sin explicar por qué lo necesitaba. Y explicar significaba contar la verdad que había estado ocultando. Con el paso de las semanas, mi vida empezó a girar en torno a una rutina estricta que había construido casi sin darme cuenta. Me despertaba cada mañana con el mismo pensamiento. ¿Cuánto me queda y cuánto puedo gastar hoy? Había perdido la espontaneidad que tenía antes, esa libertad de decidir qué comer según el antojo del momento. Ahora todo era calculado, medido, pensado 2 veces antes de actuar. Cada mañana revisaba el refrigerador casi vacío, calculando cuánto podía estirar los alimentos restantes. Las repisas que antes estaban llenas de opciones, ahora mostraban espacios vacíos entre los pocos productos que quedaban. Una bolsa de arroz a medio terminar, 3 huevos, media cebolla que empezaba a ponerse blanda, un pedazo de queso que guardaba como si fuera oro. Había aprendido a ver la comida de una forma completamente diferente. Cada porción era un recurso limitado que tenía que administrar con cuidado. Aprendí a improvisar comidas simples, repitiendo ingredientes y reduciendo cantidades, siempre con la esperanza de que el dinero alcanzara hasta el final del mes. El desayuno casi siempre era lo mismo. Mate cocido con un pan tostado, a veces con un poco de mermelada que había encontrado al fondo de la alacena. Al mediodía, cuando llegaba de la escuela, preparaba arroz blanco con un huevo frito, o fideos con aceite y un poco de queso rallado. Las cenas eran todavía más austeras. Generalmente una sopa de verduras hecha con lo que encontraba, estirada con mucha agua para que rindiera varios días. Había una olla grande de aluminio que mi madre usaba para hacer guisos, y yo la había convertido en mi aliada. Cada 3 o 4 días preparaba una cantidad grande de algo simple, cualquier cosa que pudiera dividir en porciones y guardar. Lentejas con zanahoria y cebolla, sopa de papa, arroz con arvejas de lata. No era comida emocionante, pero llenaba y duraba. Comía las mismas cosas una y otra vez, hasta que el sabor dejaba de importarme y solo era combustible para seguir. El cansancio comenzó a hacerse presente de una forma sutil. Al principio pensé que era solo por dormir mal, por las noches inquietas y los despertares sobresaltados. Pero después me di cuenta de que era algo más profundo. No era solo físico, sino mental. Pensar constantemente en el dinero, en la comida y en el tiempo que faltaba para que mi madre regresara me mantenía en un estado de alerta permanente. Era como vivir con una alarma interna que nunca se apagaba del todo. En la escuela empecé a notar cambios en mí misma. Me costaba más concentrarme en las clases, especialmente por las tardes. Las letras en el pizarrón se movían un poco, y yo tenía que hacer un esfuerzo consciente para enfocarlas. Durante los recreos, mientras mis compañeros compraban facturas o alfajores en el kiosco, yo me quedaba sentada mirando, tratando de no pensar en lo mucho que me gustaría poder comprar algo sin tener que calcularlo. Una vez, una chica de mi clase me ofreció la mitad de su sándwich de jamón y queso, y yo lo acepté tan rápido que después me dio vergüenza. Pero tenía tanta hambre que no me importó. Los profesores no parecían notar nada raro. Yo seguía entregando mis tareas,
Seguía participando en clase cuando me preguntaban. Seguía siendo una alumna más entre tantas. Nadie sabía que por las mañanas a veces me mareaba un poco al levantarme, o que en las tardes me dolía la cabeza de una forma constante y sorda. Había aprendido a disimular bien, a sonreír cuando era necesario, a inventar excusas cuando alguien preguntaba por qué no salía con ellos después de clase. Evitaba invitar a amigos o recibir visitas para no tener que explicar por qué siempre estaba sola y por qué nunca salía. La última vez que alguien había venido a casa había sido hace meses, cuando todavía mi madre estaba y todo era normal. Ahora, cada vez que sonaba el timbre del edificio, me quedaba quieta esperando a que fuera para otro departamento. No quería que nadie subiera. No quería tener que abrir la puerta y mostrar el departamento medio vacío, la cocina con sus alacenas casi sin nada, el silencio pesado que lo llenaba todo. Mis amigas empezaron a preguntar menos por mí. Al principio insistían, me mandaban mensajes preguntando si quería salir al cine o ir a tomar algo. Yo siempre encontraba una excusa, que tenía mucha tarea, que mi madre necesitaba ayuda con algo, que no me sentía bien. Después de varias semanas de rechazos, los mensajes se hicieron menos frecuentes hasta casi desaparecer. Una parte de mí se sentía aliviada porque era más fácil así, pero otra parte se sentía profundamente sola, como si me estuviera alejando de todo lo que conocía. Mientras tanto, el edificio seguía su ritmo normal. Los vecinos entraban y salían en sus horarios de siempre. La señora del tercer piso que siempre subía con bolsas pesadas del mercado. El hombre del quinto que trabajaba de noche y llegaba al amanecer. La pareja joven del primero que discutía a veces con las ventanas abiertas. Todos seguían sus vidas sin saber lo que pasaba detrás de mi puerta cerrada. Yo me convertí en una figura discreta, casi invisible, alguien que pasaba desapercibido en medio de toda esa rutina cotidiana. Sin embargo, sin darme cuenta, alguien empezó a notar mi presencia constante y mi aislamiento prolongado, observando pequeños detalles que yo creía insignificantes. Pero en ese momento yo no lo sabía. Estaba demasiado concentrada en sobrevivir cada día, en hacer que el dinero durara, en no desmoronarme completamente. Había perdido casi 3 kilos en esas semanas, aunque no me pesaba porque no quería confirmarlo. Mi ropa empezaba a quedarme más suelta, especialmente los jeans que antes me apretaban un poco en la cintura. Por las noches, cuando finalmente me metía en la cama, después de revisar una vez más que todo estuviera cerrado, me quedaba mirando el techo en la oscuridad, pensando en cuántos días faltaban. Había marcado un calendario en mi cuaderno, tachando cada día que pasaba. Al principio los tachaba con satisfacción, como pequeñas victorias. Pero después se convirtió en algo mecánico, automático, solo una forma de confirmar que el tiempo seguía pasando, aunque pareciera eterno. Extrañaba a mi madre de una forma que no sabía cómo expresar. No era solo extrañar su presencia física o sus cuidados, sino extrañar la sensación de seguridad que venía con ella. La certeza de que alguien más estaba a cargo, de que yo no tenía que cargar sola con todo el peso de mantenerme viva y funcional. Cuando ella llamaba por teléfono, como había prometido, yo fingía que todo estaba bien. Le contaba historias inventadas sobre lo que había cocinado, sobre mis días en la escuela, sobre planes imaginarios con amigas. No quería preocuparla ni arruinar su viaje. Además, una parte de mí sentía vergüenza de admitir que no estaba manejando las cosas tan bien como ella había confiado que lo haría. Cada conversación telefónica terminaba igual. Ella preguntaba si estaba segura de que todo iba bien, y yo decía que sí con una voz que trataba de sonar convincente. Después colgábamos y yo me quedaba sentada con el teléfono en la mano, sintiendo ese vacío que venía después de escuchar su voz y saber que seguía, estando a miles de kilómetros de distancia. A veces lloraba un poco después de colgar, pero eran lágrimas rápidas que me secaba enseguida. Como si permitirme llorar más tiempo fuera admitir una derrota que todavía no estaba lista para aceptar. Mi vecina del departamento de al lado fue la primera en percibir que algo no encajaba. Se llamaba Marta, una mujer de unos 50 y tantos años, que vivía sola con sus 2 gatos y trabajaba desde casa como contadora. Siempre había sido amable pero distante, de esas personas que saludan cortésmente en el pasillo, pero no se meten en la vida de los demás. Eso era exactamente lo que yo necesitaba en ese momento, o al menos eso pensaba. No quería que nadie se fijara en mí. No quería llamar la atención ni generar preguntas incómodas. Al principio, su atención se limitaba a miradas curiosas en el pasillo o a notar que nunca veía a mi madre regresar. Yo la cruzaba a veces cuando salía a comprar o cuando volvía de la escuela,
y siempre intercambiábamos un saludo breve. Hola, ¿cómo estás? Que tengas buen día. Nada más que eso. Pero con el tiempo empecé a notar que sus ojos se quedaban un segundo, más de lo normal cuando me veía, como si estuviera tratando de entender algo que no terminaba de cuadrarle. Las primeras veces no le di importancia. Pensé que quizás era mi imaginación, o que simplemente era una persona observadora por naturaleza. Después de todo, ella pasaba mucho tiempo en casa trabajando, y probablemente notaba más cosas del edificio que otros vecinos que salían temprano y volvían tarde. Pero con el paso de los días, esas observaciones se volvieron más frecuentes y más precisas, aunque yo seguía sin ser plenamente consciente de ello. Marta empezó a notar que yo estaba sola a todas horas, incluso los fines de semana. Los sábados y domingos, cuando antes escuchaba voces y movimiento en nuestro departamento, ahora solo había silencio o el ruido solitario de la televisión. Me veía salir y entrar siempre sola, sin mi madre al lado como había sido costumbre durante años. Al principio probablemente pensó que mi madre estaba haciendo turnos largos en el trabajo, o que había salido de viaje por unos días. Pero cuando esos días se convirtieron en una semana y luego en 2, la curiosidad inicial se transformó en algo más parecido a la preocupación. También notó mis rutinas de compras. Cada vez que yo iba al supermercado, volvía cargando bolsas pequeñas, casi transparentes, con muy pocas cosas adentro. Antes, cuando mi madre hacía las compras, subía con bolsas grandes llenas de alimentos variados. A veces hasta necesitaba 2 viajes desde el auto hasta el departamento. Ahora yo subía rápido con mis bolsitas livianas, tratando de no cruzarme con nadie en el ascensor. Pero Marta estaba ahí, en el momento justo, viendo cómo entraba con esas compras, mínimas que apenas alcanzaban, para unos pocos días. Ella empezó a registrar que mis hábitos parecían cada vez más austeros. Me veía salir a la escuela con la misma ropa varias veces en la semana, algo que antes no pasaba. Notó que ya no sacaba la basura con tanta frecuencia como antes, porque simplemente no generaba tanta basura, como cuando éramos 2 personas viviendo en el departamento. Los pequeños indicadores de una vida normal estaban desapareciendo uno por uno, y ella los estaba contando sin que yo me diera cuenta. Lo que realmente la alertó fue mi apariencia física. Marta había sido madre, aunque sus hijos ya eran grandes y vivían en otras ciudades. Tenía ese instinto maternal que detecta cuando algo anda mal con alguien joven, especialmente con una adolescente que vive en el edificio desde hace años. Empezó a notar que yo estaba más delgada, que mi cara se veía más angulosa, que mis ojos tenían ojeras que antes no tenía. También notó mi expresión más cansada, la forma en que caminaba más lento por el pasillo, como si cada paso requiriera un esfuerzo extra. Yo intentaba disimularlo con ropa holgada y una actitud indiferente. Me ponía buzos grandes que ocultaban lo mucho que había adelgazado y trataba de caminar derecha y con energía, aunque por dentro me sintiera exhausta. Cuando la cruzaba en el pasillo, forzaba una sonrisa y aceleraba el paso, evitando cualquier conversación que pudiera extenderse más de lo necesario. Pero esos pequeños gestos, lejos de tranquilizarla, solo confirmaban sus sospechas de que algo no estaba bien. Hubo un momento específico que marcó un cambio en su nivel de preocupación. Fue un jueves por la tarde, alrededor de las 6. Yo estaba volviendo de la escuela y ella salía de su departamento para bajar a buscar el correo. Nos cruzamos en el pasillo y, como siempre, intercambiamos un saludo. Pero esta vez ella se detuvo y me preguntó directamente: ¿Tu mamá está trabajando mucho últimamente? Yo me quedé congelada por un segundo, tratando de pensar en una respuesta que sonara natural. Sí, tiene mucho trabajo. Mentí rápidamente y seguí caminando hacia mi puerta. Pero cuando estaba buscando las llaves en mi mochila, sentí su mirada clavada en mi espalda. No se había movido. Estaba ahí parada, observándome, y yo podía sentir el peso de sus pensamientos sin necesidad de voltearme. Esa vigilancia silenciosa no nació de la desconfianza, sino de una inquietud creciente. Marta no era una persona entrometida ni chismosa. No era de esas vecinas que se la pasan pendientes de la vida ajena por morbo o aburrimiento. Su preocupación era genuina. Venía de un lugar de cuidado, aunque yo en ese momento no podía verlo así. Para mí su atención era una amenaza, un peligro que podía desmoronar la frágil estabilidad que había construido durante esas semanas. Si ella empezaba a hacer preguntas, si descubría la verdad, no sabía qué pasaría. ¿Llamaría a alguien? ¿Vendría a tocar mi puerta? ¿Se lo contaría a otros vecinos? Mi vecina empezó a unir piezas sueltas, a construir una sospecha que todavía no tenía forma clara, pero que la empujaba a prestar cada vez más atención a mi día a día.
Empezó a escuchar más los sonidos que venían de nuestro departamento. El ruido de la televisión encendida durante horas, siempre en el mismo volumen bajo. Mis pasos solitarios de un cuarto a otro. La ausencia total de voces de adultos, de conversaciones, de esa dinámica normal que existe cuando hay más de una persona viviendo en un espacio. También notó mis horarios. Yo salía a la escuela siempre a la misma hora, alrededor de las 7 de la mañana, y volvía cerca de las 2 de la tarde. Pero después de eso, no volvía a salir. No había idas y venidas como las de otros adolescentes del edificio que salían con amigos, iban a actividades extracurriculares o simplemente paseaban por el barrio. Yo me encerraba en el departamento y no salía hasta el día siguiente. Esa reclusión constante le parecía extraña, antinatural para alguien de mi edad. Un día la escuché hablar con otra vecina en el rellano, la señora del tercer piso. Yo estaba adentro de mi departamento, pero tenía la ventana entreabierta, y sus voces llegaban claras. «Hace semanas que no veo a la madre de la chica del 4», decía Marta con un tono preocupado. «Y la nena anda sola todo el tiempo. ¿Vos la has visto?». La otra vecina respondió algo que no alcancé a escuchar bien. Pero después Marta agregó: «No sé, algo no me cierra. Me da mala espina todo esto». Ese comentario me heló la sangre. Me di cuenta de que mi situación ya no era solo mi secreto. Había otra persona pensando en ello, dándole vueltas, preocupándose. Y eso me asustó más de lo que esperaba. No porque pensara que Marta tuviera malas intenciones, sino porque significaba que mi control sobre la situación se estaba desvaneciendo. Ya no era solo yo manejando esto a mi manera. Había ojos externos viendo, evaluando, juzgando quizás. Durante los días siguientes, evité cruzarme con ella todo lo posible. Salía de mi departamento solo cuando escuchaba que el pasillo estaba vacío. Y subía rápido del supermercado, esperando que ella no estuviera en su casa o estuviera ocupada. Pero era inevitable. El edificio no era tan grande y eventualmente nos cruzábamos. Cada vez que pasaba, ella me miraba con esa expresión que mezclaba preocupación y curiosidad. Y yo aceleraba el paso fingiendo prisa, evitando su mirada, tratando de ser invisible, aunque sabía que ya era demasiado tarde para eso. La tensión crecía dentro de mí. Por un lado, seguía necesitando mantener todo oculto, seguir adelante con mi plan de sobrevivir sola hasta que mi madre regresara. Por otro lado, sentía que las paredes se estaban cerrando, que mi secreto estaba a punto de explotar de una forma que no podría controlar. Y en medio de todo eso estaba el cansancio constante, el hambre que ya era parte de mi rutina diaria, y la soledad que pesaba más con cada día que pasaba. Con el paso de los días, la inquietud de mi vecina dejó de ser una simple duda. Marta había pasado de observar casualmente a prestar atención deliberada, y yo podía sentir ese cambio, aunque no supiera exactamente qué hacer al respecto. Era como vivir bajo una lupa invisible, sabiendo que cada movimiento mío estaba siendo registrado y analizado por alguien que claramente no estaba convencida de que todo estuviera bien. Ella comenzó a darse cuenta de que mi situación no era pasajera ni normal. 30 días sin la presencia de un adulto responsable, sin visitas familiares y sin señales de apoyo externo empezaban a dibujar un panorama preocupante. Ya no era solo una madre que trabajaba mucho o que había salido de viaje por unos días. Estábamos entrando en la tercera semana, y la ausencia de mi madre era tan evidente que resultaba imposible ignorarla o justificarla con excusas simples. Lo que terminó de confirmar sus sospechas fue una serie de incidentes pequeños pero reveladores que ocurrieron durante esos días. El primero fue un domingo por la mañana. Marta estaba regando las plantas que tenía en el balcón de su departamento, y desde ahí podía ver parte de nuestra ventana de la cocina. Me vio preparando el desayuno, y lo que la impactó no fue solo que estuviera sola, sino la forma en que lo hacía. Me observó calentar agua en una olla pequeña, usar la misma bolsita de té 2 veces y comer apenas una tostada seca. No había nada más en la mesa. No había jugos ni frutas, ni el desayuno abundante que ella recordaba ver en nuestra cocina antes. Era una escena de escasez que no correspondía con lo que ella sabía de nuestra situación económica. El segundo incidente fue un martes por la tarde. Yo había olvidado cerrar bien la puerta del departamento al salir, corriendo a la escuela porque llegaba tarde. No se había abierto completamente, pero había quedado apenas entornada. Marta lo notó cuando salió a tirar la basura cerca del mediodía. Se acercó, tocó el timbre un par de veces para avisar que la puerta estaba abierta, pero como yo no estaba, nadie respondió. Ella dudó durante varios minutos, parada frente a mi puerta, debatiéndose entre cerrarla desde afuera o
entrar a verificar que todo estuviera bien. Finalmente decidió solo cerrarla con cuidado y dejar una nota pegada con cinta adhesiva que decía: «Tu puerta estaba abierta, la cerré. Marta, Depto 4B». Cuando llegué esa tarde y vi la nota, me invadió una mezcla de agradecimiento y pánico. Agradecimiento porque efectivamente había sido descuidada y cualquiera podría haber entrado. Pánico porque significaba que Marta había estado ahí, frente a mi puerta abierta, y probablemente había visto u oído algo que confirmaba sus dudas. Arranqué la nota rápidamente y la tiré a la basura, como si hacerla desaparecer pudiera borrar también su preocupación. Pero el incidente más revelador ocurrió pocos días después. Era un jueves por la noche, cerca de las 9. Yo estaba en la cocina tratando de preparar algo para cenar con los pocos ingredientes que me quedaban. Había apenas un poco de arroz, media cebolla y una lata de arvejas que estaba guardando para emergencias. Mientras cocinaba, me empezó a doler fuerte la cabeza, esa sensación punzante que había estado apareciendo cada vez con más frecuencia. Me mareé un poco y tuve que agarrarme del borde de la mesada. La olla con el arroz se me resbaló de las manos y cayó al piso con un golpe seco y fuerte, que resonó en todo el departamento. El ruido debió escucharse también en el departamento de Marta. Casi inmediatamente, escuché que tocaban a mi puerta. 3 golpes firmes, urgentes. Mi corazón se aceleró. Me quedé paralizada en la cocina, mirando el arroz desparramado por el piso, sin saber si abrir o quedarme callada esperando que ella se fuera. Pero Marta volvió a tocar, esta vez más fuerte, y escuché su voz. «¿Estás bien?». Escuché un golpe fuerte. No tenía opción. Si no abría, ella podría pensar que me había pasado algo grave y llamar a alguien. Quizás a la policía o al encargado del edificio. Respiré hondo, me sequé las manos en el pantalón y fui hasta la puerta. La abrí apenas, asomando solo la cabeza, tratando de bloquear con mi cuerpo la vista hacia el interior del departamento. «Estoy bien», dije con una voz que intentaba sonar tranquila. «Se me cayó algo en la cocina, nada grave». Marta me miró directo a los ojos y en ese momento supe que ella sabía. No todo quizás, no los detalles específicos, pero sabía que algo estaba definitivamente mal. «¿Tu mamá está adentro?», preguntó con un tono que trataba de sonar casual, pero que estaba cargado de intención. Me quedé congelada unos segundos y esa duda, ese silencio breve antes de responder, lo dijo todo. «Está durmiendo», mentí finalmente. «Tiene mucho sueño porque trabajó todo el día». Ella asintió lentamente, pero no se movió. Se quedó ahí parada, observándome con una expresión que mezclaba preocupación y algo parecido a la tristeza. «Si necesitas algo, lo que sea, estoy al lado», dijo después de una pausa larga. «¿En serio?». «Cualquier cosa». Asentí rápido. Le di las gracias y cerré la puerta antes de que pudiera decir algo más. Me quedé apoyada contra la puerta cerrada, con el corazón latiendo fuerte, sabiendo que ese intercambio había cambiado algo fundamental. La certeza llegó cuando Marta notó mis horarios irregulares y la forma en que evitaba cualquier interacción prolongada. Después de ese encuentro en la puerta, ella empezó a prestar todavía más atención. Me di cuenta de que a veces se quedaba en su balcón cuando yo salía o entraba del edificio. No de forma obvia, pero lo suficiente como para registrar mis movimientos. Empezó a notar que yo salía a la escuela todos los días, pero que mi horario de regreso era siempre el mismo, y que después de eso no volvía a salir hasta el día siguiente. No había variación, no había espontaneidad, solo una rutina rígida y solitaria. También notó mi apariencia en deterioro progresivo. Cada vez que nos cruzábamos, ella me observaba con más detalle. Veía que mis ojeras eran más marcadas, que mi piel se veía más pálida, que mi ropa colgaba de una forma que revelaba lo mucho que había adelgazado. Un día, cuando subíamos juntas en el ascensor, después de que ambas habíamos salido a hacer compras, ella me miró directamente y dijo: «Estás muy flaca. ¿Estás comiendo bien?». La pregunta me tomó tan por sorpresa que no supe qué responder. Solo logré balbucear algo sobre que había estado un poco enferma del estómago, y ella asintió sin decir nada más. Pero su expresión dejaba claro que no me creía. Yo ya no solo parecía sola, sino también agotada y sobrecargada por una responsabilidad que no correspondía a alguien de mi edad. Esa realización la impactó más de lo que ella misma esperaba. Marta no tenía forma de saber exactamente qué estaba pasando, pero todas las señales apuntaban a una situación de negligencia o abandono. Una adolescente viviendo sola, sin supervisión adulta, con recursos evidentemente limitados, perdiendo peso de forma visible y aislándose cada vez más del mundo exterior.
Era un cuadro preocupante que no podía ignorar. Para mí, esa etapa fue la más difícil. La presión interna aumentaba con cada día que pasaba. Ya llevaba más de 3 semanas y me quedaban menos de $10. Había hecho cálculos y recálculos, tratando de estirar ese dinero hasta el final del mes, pero la matemática era implacable. Tendría que saltarme comidas, reducir todavía más las porciones y rezar para que no surgiera ninguna emergencia que requiriera gastar, aunque sea un peso. El dinero se reducía peligrosamente y cada comida era una decisión estratégica. Antes de preparar cualquier cosa, me sentaba y pensaba, ¿cuánto me va a durar esto? ¿Puedo hacer que rinda un día más? ¿Es realmente necesario comer ahora o puedo esperar? Esas preguntas se habían vuelto parte de mi diálogo interno constante. La comida había dejado de ser un placer, o incluso una necesidad básica que satisfacía sin pensar. Ahora era un recurso escaso que administraba con la precisión de un contador, manejando un presupuesto en crisis. Cada día se sentía más largo que el anterior. Las horas en la escuela se arrastraban y las horas en casa eran peores. El silencio del departamento se había vuelto opresivo, casi físico, como una presencia pesada que me acompañaba a todas partes. Había momentos en que me sentaba en el sofá de la sala y simplemente me quedaba ahí, mirando la pared, sin energía ni motivación para hacer nada. La televisión estaba encendida, pero yo no la veía realmente. Era solo ruido de fondo para llenar el vacío. Las llamadas con mi madre se habían vuelto más difíciles. Ella notaba algo en mi voz, esa falta de energía que yo trataba de ocultar, pero que igual se filtraba. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntaba con preocupación creciente. Te escucho cansada. Y yo repetía las mismas mentiras. Que sí, que solo había dormido mal, que tenía muchas tareas de la escuela, que todo estaba perfecto. Después de colgar, me quedaba con una sensación de culpa que me comía por dentro. Mentirles estaba volviendo más y más difícil, pero la alternativa era preocuparla, a miles de kilómetros de distancia, sin que pudiera hacer nada al respecto. Sin saberlo, estaba a punto de ser vista de verdad por alguien que no era indiferente a lo que me ocurría. Marta ya no solo sospechaba, ya no solo se preocupaba vagamente. Ella había cruzado esa línea invisible que separa la inquietud de la certeza. Sabía que algo estaba terriblemente mal, y esa comprensión la estaba empujando hacia una decisión que cambiaría todo. Solo era cuestión de tiempo. El momento en que mi vecina comprendió completamente mi situación marcó un antes y un después que todavía recuerdo con una claridad dolorosa. Fue un sábado por la mañana, exactamente en el día 24 de la ausencia de mi madre. Me quedaban 6 días para sobrevivir y apenas $4 en el sobre blanco, que ya estaba arrugado de tanto abrirlo y cerrarlo para contar lo que quedaba. Ese día había despertado sintiéndome particularmente mal. Me dolía el cuerpo de una forma extraña, como si hubiera hecho ejercicio intenso el día anterior, aunque no había hecho nada más que ir a la escuela y volver. Me costó levantarme de la cama y cuando finalmente lo hice, tuve que sentarme en el borde del colchón por varios minutos, esperando a que se me pasara el mareo. La cabeza me daba vueltas y tenía un zumbido constante en los oídos que no se iba. Me arrastré hasta la cocina para ver qué podía desayunar. Abrí el refrigerador y la imagen que me recibió era desoladora. Una botella de agua a medio llenar, medio limón seco y duro y nada más. En la alacena quedaban apenas 2 puñados de arroz en una bolsa, un poco de sal y una lata de arvejas abollada que había estado guardando como último recurso. Eso era todo. Ese era mi inventario completo de alimentos. Me preparé un vaso de agua con el jugo del medio limón, tratando de convencerme de que eso contaba como desayuno, que el ácido del limón me despertaría y me daría energía. Me lo tomé de pie en la cocina, mirando por la ventana hacia la calle donde la gente normal hacía sus actividades normales de sábado. Vi a familias caminando hacia el parque, parejas entrando a cafeterías, gente con bolsas de compras llenas. Todos parecían pertenecer a un mundo diferente al mío, un mundo donde las cosas funcionaban como debían funcionar. Decidí que necesitaba salir a comprar aunque sea algo mínimo para pasar el fin de semana. Con los $4 que me quedaban, podía comprar quizás 1 kilo de fideos y un poco de aceite. Si lo calculaba bien, eso podía estirarse hasta el miércoles, cuando mi madre finalmente regresaría. Los últimos 3 días tendría que arreglármelas con la lata de arvejas y el arroz que quedaba. Era un plan ajustado, casi imposible, pero era el único que tenía. Me cambié de ropa, eligiendo un buzo grande que ocultara lo mucho que había adelgazado, y salí del departamento. Al cerrar la puerta, noté que me temblaban un poco las manos.
No estaba segura si era por el hambre, por los nervios o por ambas cosas. Caminé hacia el ascensor tratando de mantenerme derecha, de no mostrar la debilidad que sentía en cada paso. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y salí hacia la calle. El aire fresco de la mañana me golpeó en la cara y por un momento me sentí un poco mejor. Pero cuando empecé a caminar hacia el supermercado, que estaba a 3 cuadras, me di cuenta de que mi cuerpo no estaba respondiendo como debería. Cada paso requería un esfuerzo consciente, y la distancia que antes recorría sin pensar ahora se sentía interminable. A mitad de camino, en la segunda cuadra, todo se volvió borroso. El mareo que había sentido en la mañana regresó con más fuerza, multiplicado por 10. La calle empezó a moverse bajo mis pies. Las veredas se inclinaban de formas imposibles, y el ruido del tráfico se volvió distante y amortiguado. Me agarré de un poste de luz tratando de estabilizarme, pero mis piernas cedieron y me desplomé en la vereda. No perdí completamente la conciencia, pero tampoco estaba del todo consciente. Era como estar en un estado intermedio, donde podía escuchar voces alrededor mío, pero no procesaba qué decían. Sentía manos tocándome, moviéndome, pero todo parecía estar pasando muy lejos, como si le estuviera ocurriendo a otra persona. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar recostada en algo suave, en un lugar que no reconocía. Abrí los ojos lentamente y vi un techo blanco que no era el de mi departamento. Giré la cabeza con esfuerzo y me di cuenta de que estaba en un sofá, cubierta con una manta liviana. A mi lado, en una mesita, había un vaso de agua con azúcar y unas galletitas en un plato. «Tranquila, no te levantes todavía». Escuché la voz de Marta. Ella estaba sentada en un sillón cerca del sofá, observándome con una expresión que mezclaba alivio y preocupación profunda. «Te desmayaste en la calle. Un señor que pasaba me avisó porque te vio salir del edificio. Te traje a mi departamento». Intenté incorporarme, pero ella me detuvo con un gesto suave pero firme. «Primero toma agua y come algo», dijo acercándome el vaso. «Después hablamos». No tenía fuerzas para resistirme. Tomé el vaso con manos temblorosas y bebí despacio. El agua azucarada era lo más delicioso que había probado en semanas. Después tomé una galletita y luego otra y otra más, hasta que me di cuenta de que las estaba devorando con una desesperación que no podía ocultar. Marta me observaba en silencio, y en su mirada vi el momento exacto en que todas las piezas encajaron para ella. No solo entendió que yo estaba sola, sino también la magnitud de esa soledad. Vio el hambre en la forma en que comía esas galletitas simples, como si fueran un banquete. Vio el agotamiento en mi cuerpo delgado y débil. Vio el miedo en mis ojos cuando me di cuenta de dónde estaba y con quién. «¿Cuánto hace que tu mamá no está?», preguntó con una voz suave pero directa. No había forma de mentir en ese momento. Mi cuerpo ya había confesado lo que mi boca había estado negando durante semanas. 24 días, respondí con un hilo de voz, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos. «Vuelve en 6 días». El silencio que siguió fue pesado. Marta procesaba esa información, calculando las implicaciones, entendiendo finalmente la situación completa. «¿Y con cuánto te dejó para comer?», preguntó, aunque por mi estado probablemente ya sabía la respuesta. $100, admití. «Pero ya casi no queda nada». Ella descubrió que no solo estaba viviendo sola, sino que también tenía recursos extremadamente limitados para mantenerme durante la ausencia prolongada de mi madre. Esa realidad transformó su preocupación en una necesidad urgente de actuar. Se levantó del sillón y fue hacia la cocina. La escuché abrir la heladera, mover cosas, preparar algo. Volvió a los pocos minutos con un plato de comida real. Un sándwich grande de jamón y queso, un yogurt, una banana. «Comé», ordenó, y no había espacio para discusión en su tono. Comí despacio esta vez, tratando de controlarme aunque cada célula de mi cuerpo me gritaba que comiera más rápido. Mientras comía, Marta se sentó frente a mí y esperó pacientemente a que terminara. Cuando finalmente dejé el plato vacío, ella habló de nuevo. «No podés seguir así», dijo con firmeza. 6 días más es mucho tiempo y vos ya no estás bien. ¿Tu mamá sabe cómo estás realmente?». Negué con la cabeza, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Lloré de una forma que no había llorado en semanas, con sollozos que salían desde lo más profundo de mi cuerpo, liberando toda la tensión y el miedo acumulados. Para mí, ese descubrimiento fue abrumador. Sentí vergüenza por haber llegado a ese punto, por haberme desmayado en la calle como una evidencia pública de mi fracaso. Vergüenza por no haber podido manejar la situación como mi madre había confiado que podría.
Sentí alivio porque alguien finalmente entendía lo que estaba pasando, porque ya no tenía que cargar sola con el peso de mantener el secreto. Y sentí miedo por las posibles consecuencias de que un adulto interviniera en mi vida de forma tan directa. ¿Qué iba a hacer Marta ahora? ¿Llamaría a alguna autoridad? ¿Se metería en problemas mi madre? Marta pareció leerme el pensamiento. No voy a llamar a nadie que pueda causarle problemas a tu mamá, dijo con calma. Pero tampoco voy a dejarte sola estos días que faltan. Vas a comer acá conmigo o yo te voy a llevar comida a tu departamento. Y si necesitas cualquier cosa me avisas. ¿Entendido? Asentí entre lágrimas, sin poder articular palabras, sintiendo una gratitud tan grande que no sabía cómo expresarla. Ese día cambió la dinámica de mi soledad. Ya no estaba enfrentando la situación completamente sola. Había alguien más en mi esquina, alguien que veía y entendía y se preocupaba lo suficiente como para hacer algo al respecto. Aunque no sabía exactamente qué ocurriría después, algo dentro de mí se aflojó, como si la carga se hubiera vuelto un poco menos pesada. Por primera vez en semanas, respiré un poco más tranquila. Después del descubrimiento, mi realidad empezó a transformarse de manera gradual, pero profunda. Ese sábado, después de pasar varias horas en el departamento de Marta, recuperándome del desmayo y llenando mi estómago vacío con comida real, volví a mi propio departamento sintiéndome extrañamente diferente. El lugar seguía siendo el mismo, con su silencio y su vacío, pero yo ya no estaba navegando esa soledad completamente sola. Había alguien del otro lado de la pared que sabía, que entendía y que había decidido no mirar hacia otro lado. La situación dejó de ser un secreto silencioso y pasó a ser un problema visible, que necesitaba soluciones reales. Esa misma tarde, Marta tocó a mi puerta con una bolsa de compras. «Traje algunas cosas», dijo cuando abrí, y entró sin esperar invitación. En la bolsa había alimentos básicos pero suficientes. Un paquete de fideos, arroz, latas de atún, huevos, pan, leche, frutas, verduras. Cosas simples pero que para mí eran como un tesoro. Las acomodó en mi refrigerador y alacena, mientras yo la observaba sin saber qué decir. «No es caridad», aclaró, como si hubiera leído mi incomodidad. «Es lo que cualquier vecino haría por otro. Y cuando tu mamá vuelva y las cosas se normalicen, si querés devolverme algo, lo haces. Pero ahora mismo lo que necesitas es comer bien estos días que faltan». Asentí con los ojos húmedos de nuevo, todavía procesando el hecho de que alguien se había tomado el trabajo de ayudarme de una forma tan concreta y práctica. Esa noche comí de verdad por primera vez en semanas. Preparé fideos con salsa de tomate que Marta también había traído, y me comí un plato completo sin tener que calcular si me estaba excediendo o si necesitaba guardar para después. Fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Liberador porque mi cuerpo finalmente recibía lo que necesitaba. Aterrador porque significaba admitir cuán mal había estado manejando todo. La sensación de abandono que había cargado durante semanas comenzó a mezclarse con una tímida esperanza. Los días siguientes establecimos una rutina nueva. Marta no era invasiva ni sofocante, pero estaba presente de una forma que importaba. Cada mañana, antes de que yo saliera para la escuela, tocaba brevemente a mi puerta para verificar que estuviera bien. No se quedaba mucho, solo un «¿todo bien?». Rápido, pero ese gesto simple me hacía sentir vista, cuidada. Al mediodía, cuando yo volvía de la escuela, a veces encontraba un tupper con comida casera en mi puerta. Guisos, milanesas, ensaladas, postres. Marta cocinaba de más y compartía conmigo sin hacer escándalo al respecto. Otras veces me invitaba directamente a comer a su departamento, y esas comidas eran raras al principio porque yo no sabía cómo comportarme. No estaba acostumbrada a recibir ayuda, y mucho menos de alguien que básicamente era una extraña hace apenas unas semanas. Pero Marta tenía una forma de hacer que todo pareciera normal. Hablaba de cosas cotidianas mientras comíamos. Me contaba historias de sus hijos que vivían lejos. Me preguntaba sobre la escuela sin presionarme, para que hablara de lo difícil que habían sido esas semanas. Era como si entendiera instintivamente que yo necesitaba normalidad más que lástima, compañía más que interrogatorios. Empecé a entender que pedir ayuda no era un fracaso, sino una necesidad. Durante toda mi vida había escuchado sobre la importancia de ser independiente, de poder arreglármela sola, de no ser una carga para los demás. Y esas ideas se habían enredado en mi cabeza de una forma que me había hecho creer que necesitar ayuda era equivalente a ser débil o incapaz. Pero sentada en la mesa de Marta, comiendo su comida y escuchando sus historias, me di cuenta de que eso no era verdad.
Todos necesitamos ayuda en algún momento. Todos tenemos límites, y reconocer esos límites no te hace menos capaz, te hace humano. Mi madre me había dejado con una responsabilidad que era demasiado grande para mí. No porque yo fuera débil, sino porque era demasiado grande para cualquier persona de mi edad. Y está bien admitir eso. Está bien decir no puedo sola y aceptar la mano que alguien te extiende. Mi vecina, al comprender el alcance de mi situación, se convirtió en un punto de apoyo inesperado. No solo me dio comida y compañía, sino también una sensación de seguridad que había perdido completamente. Saber que había alguien al otro lado de la pared, alguien que sabía lo que me pasaba y que estaba atenta, cambiaba todo. Ya no me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado sintiéndome completamente vulnerable. Si algo pasaba, si necesitaba algo, solo tenía que tocar a su puerta. Gracias a su atención, mi historia dejó de ser solo una lucha interna y se transformó en un proceso de cuidado y responsabilidad compartida. Los últimos 6 días antes del regreso de mi madre fueron completamente diferentes a las 3 semanas anteriores. Mi cuerpo empezó a recuperarse. El dolor de cabeza constante desapareció. Las ojeras se atenuaron un poco. Incluso recuperé algo del peso que había perdido, aunque no todo. Marta también me ayudó a limpiar y ordenar el departamento. Para cuando mi madre regresara, el último día antes de su llegada, vino con productos de limpieza y juntas hicimos una limpieza profunda. Mientras trapeábamos y sacudíamos el polvo, ella me preguntó, ¿le vas a contar a tu mamá lo que pasó? Me quedé pensando en esa pregunta. Parte de mí quería mantener el secreto, fingir que todo había estado bien, no preocuparla innecesariamente, pero otra parte sabía que eso no era justo ni para mí ni para ella. Creo que sí, respondí finalmente. No todos los detalles quizás, pero sí que fue más difícil de lo que pensábamos. Marta asintió con aprobación. Es importante que sepa, no para hacerla sentir mal, sino para que entienda que 30 días es mucho tiempo y que $100 no es suficiente. Si esto vuelve a pasar, tiene que haber un plan mejor. Tenía razón, por supuesto. Y su forma de plantearlo, sin culpar ni dramatizar, me ayudó a ver cómo podía tener esa conversación con mi madre. Al final de esos 30 días, ya no era la misma persona que se había quedado sola con $100 sobre la mesa. La experiencia me marcó profundamente de formas que todavía estaba empezando a entender. Había aprendido sobre mis límites, sobre la delgada línea entre la independencia y el aislamiento peligroso. Había aprendido que el orgullo malentendido puede llevarte a lugares oscuros donde no necesitas estar, enseñándome sobre límites, vulnerabilidad y la importancia de que alguien observe, se preocupe y decida no mirar hacia otro lado cuando algo no está bien. Marta podría haber seguido siendo una vecina indiferente. Podría haber notado las señales, pero decidido que no era su problema, que no quería meterse en asuntos ajenos. Pero no lo hizo. Decidió prestar atención, decidió preocuparse, decidió actuar. Y esa decisión cambió todo para mí. El miércoles que mi madre finalmente regresó, yo estaba esperándola en el departamento. Había preparado la mesa con algo de comer. Había abierto las ventanas para que entrara aire fresco. Había puesto flores que Marta me había regalado de su balcón. Cuando escuché sus pasos en el pasillo y su llave girando en la cerradura, sentí una explosión de emociones, alivio, alegría, pero también nerviosismo por la conversación que tendríamos. Ella entró con sus maletas, cansada del viaje pero sonriente. Me abrazó fuerte y yo me aferré a ella más tiempo del que normalmente lo hacía. «Te extrañé tanto», murmuró en mi oído. «¿Cómo estuvo todo? ¿Te las arreglaste bien?» Me separé un poco de ella y la miré a los ojos. «Tenemos que hablar, mamá», dije con una voz que trataba de ser firme, pero que temblaba un poco. Nos sentamos en el sofá y le conté. No todo con todos los detalles más duros, pero sí lo suficiente para que entendiera que había sido más difícil de lo que ambas habíamos anticipado. Le hablé de Marta, de cómo ella había notado mi situación y había intervenido justo cuando más lo necesitaba. Vi cómo la expresión de mi madre pasaba de la sorpresa a la preocupación y finalmente a la culpa. «No tenía idea», dijo con lágrimas en los ojos. «Pensé que con $100 y con lo responsable que sos iba a estar todo bien. No calculé bien, no pensé en todas las variables. Perdóname». Le tomé la mano y le dije que no era solo su culpa, que yo también había sido orgullosa y no había pedido ayuda cuando debería haberlo hecho, que ambas habíamos aprendido algo importante de esto. Ese mismo día, mi madre fue a tocar a la puerta de Marta para agradecerle personalmente. Escuché parte de su conversación desde mi cuarto.
Mi madre lloraba y agradecía una y otra vez, y Marta respondía con esa calma que la caracterizaba, restándole importancia, pero aceptando el agradecimiento con gracia. Desde ese día, Marta dejó de ser solo la vecina del lado para convertirse en algo parecido a familia, alguien que sabía vernos de verdad, y que había elegido cuidar cuando más lo necesitábamos. Antes de continuar, permítanme hablarles directamente a ustedes que están aquí. ¿Disfrutan de los videos que publica el canal? ¿De verdad les impide seguir adelante? Su respuesta es muy importante, ya que es lo que ayuda a que este contenido siga mejorando. Así que aprovechen este momento y dejen su comentario diciendo qué es lo que más les llama la atención, qué creen que se puede mejorar y qué temas les gustaría ver en los próximos videos. Si este contenido les ayuda de alguna manera, pueden hacer un simple favor que lo cambia todo. Suscríbanse al canal ahora, activen la campanita y compartan este video con alguien que también disfrute de este tipo de contenido. Esto fortalece el canal, aumenta el alcance de los videos y les permite contar historias más interesantes, más completas y mejor producidas. Su comentario, su suscripción y su apoyo compartiendo forman parte de todo esto. En cuanto participen, compartan sus sugerencias y ayúdenos a crear los próximos videos junto con otros.